Badajeando la Noticia, donde Pedro Luna y Carlos del Valle del Río hacen de la política su patio de juegos. Un podcast presentado por Sin Sesgo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos aquí en Badajeando la Noticia. Me da mucho gusto saludar a Pedro Luna. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo vas? Bien, también. Vaya país que se nos ha puesto, ¿no? Sí, ya todo, como habíamos dicho, ya todo se ha modificado a partir de septiembre con las dos candidaturas ya, de tanto el Frente Amplio como de Morena. Qué cosa, porque aunque todo parece que es como se preveía, Sí. ¿no? Xochitl por el lado del Frente opositor y Claudia del lado de Morena y sus partidos aliados, en el fondo nada parece ser lo que es. Sí, no, sí es claro que se descompuso el proceso para el presidente porque bueno, fue mucho nota el tema de Marcelo Ebrard, de la pataleta, el enojo. A ver, ¿te parece que empecemos ¿Sí? por el lado de Morena? Sí, claro. Por el lado de las corcholatas. A ver, de los 5 candidatos, ¿cuántos eran? ¿5? 6. 6, ¿no? ¿O 5? A ver. Era Monreal, Velasco, Noroña, Claudia, Adán y Ebrard 6. 6. Ok, de los 6 que eran, quedaban en realidad 2. 2. Pero había un 2.5 porque Adán Augusto tenía su peso, ¿no? Yo creo que le ganó también esa confianza que tenía de ser el hombre del presidente que él decía y presumía, que también se le vio muy molesto cuando dieron los resultados. Pero es que si él era el hombre del presidente y Claudia era la mujer del presidente. Y aparte incluso ni siquiera fue ayer al Consejo Nacional. No, fue el gran ausente. Dejando al lado a Marcelo, que sí ya estaba clarísimo, a ver, pero tampoco va a él. Vámonos ¿Sí? por partes. Gana Claudia Sheinbaum. Que no eran... No es ninguna noticia. Porque además las encuestas lo decían, o sea, no, independientemente de la preferencia del presidente que se sabía y que había... Bueno, a ver, pero encuestas muy amañadas, Pedro. Pero en general... Encuestas hechas pero las que había, modo. o sea, el dato que había era que va en primer lugar. Y no veo por qué la sorpresa de Marcelo Ebrard, este enojo, porque se veía realmente molesto, no sabía qué hacer. El único sorprendido fue sí, él. La verdad es que nadie más pensó. Porque un político de su nivel, con esa también nivel de ingenuidad, es impresionante. Y más con el paralelismo de su maestro, ¿no? De Camacho Solís, le pasó igualito. Yo creo que lo sí. mismo, exactamente. Ahora, yo no creo que sea ingenuidad, yo creo que es parte de un guión que, a ver, ingenuo no es. Se llamó sorprendido, pero nadie se sorprendió cuando en realidad no resulta el ganador. Sí, no. Yo creo que es parte del show de la pataleta programada que ya tenía. Ahora, la gran pregunta, Pedro, es ¿qué busca? ¿Hasta dónde quiere llegar con esta pataleta? Sí, eso es lo que todavía no tiene claridad. Porque ya presentó una queja en el partido para que se reponga el proceso, pero eso nada más yo creo que también es parte del trámite para justificar su salida. Pero no hay todavía una claridad porque ya la candidatura independiente ya se le fue la fecha. Ya se cerró. Y aparte dijo él que no era su camino. Y pues solamente se ven 2 vías, y él lo dijo. Una es el retiro y la otra es Movimiento Ciudadano. A ver, pero mira, él presenta este recurso en el que pide se reponga el proceso, ¿no? Sí. Cosa que no va a suceder, sería absolutamente... No, ya está dicho. Pero fíjate qué interesante, Pedro. Él presenta un escrito de 14 páginas y solo se hacen públicas 2. Sí. ¿Qué hay en las otras 12? Él adjunta una cantidad de pruebas y de links de video y de facturas con las que se pagaron los espectaculares. Es decir... Sí, la documentación del proceso sucio. ¿Y qué pretende un hombre como él con esto? Pues ponerle una pistola en la sien a Morena diciendo o nos vamos calmando y vamos negociando algo que nos convenga a los dos. O estas pruebas se hacen públicas. Sí, esa es la amenaza. Y ahí hay muchos que no solamente son pruebas y escándalos, fundamentalmente son delitos electorales que eventualmente podrían llegar a la invalidación de una candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum. O sea, es una pistola que trae cargada, que dice... Sí, que como dicen del otro lado también,
ya le tienen sus expedientes, pero están en un estirando la liga los dos, de las dos partes. Porque como tú dices, políticamente, ¿qué le queda? A ver, políticamente Nada. le queda MC. No, sí, bueno, y ser candidato, además, yéndose a MC podría ser una parte de hacerle el juego a Morena. Porque yo creo que fundamentalmente todo lo que estamos viendo, Pedro, es una pantomima. No creo que esto lo haga sin el consentimiento del presidente. No creo que lo haga para perjudicar a Morena. Creo que al final de lo que se trata es de tener un candidato paralelo. Mira, está muy claro. Todos los estudios lo dicen claramente. Si esta es una elección de dos candidatos, en este caso de dos candidatas, como serían Xóchitl y Claudia, la posibilidad de la oposición de ganar la presidencia en el 24 es enorme. Si esta es una elección de tres candidatos, sean como sea, si esto se va a tercios o tercios ni siquiera muy simétricos, sí, tres candidatos, las posibilidades de la opinión disminuyen importantemente. Entonces yo creo que sí, porque se divide el voto, claro, y se fortalece el que está. Y lo dijo el propio presidente Obrador. Sí. Qué bueno. Se va a tercer lugar. Ebrard se va por el voto de la oposición y Xóchitl nos la podemos llevar hasta el tercero. ¿Qué sucede si todo esto es una pantomima, Pedro, perfectamente concertada, y entonces Marcelo Ebrard se va por MC? Porque más hay que recordarlo. Dante Delgado que también ha estado siempre de la mano de el presidente, sí, también tiene un pacto, se sabe, es clarísimo. Lanzan a Marcelo Ebrard. Y ya no quema a Samuel García, como era su interés, no era quemarlos, porque él está aspirando al 2030. Así es. Esa es la aspiración real del Movimiento Ciudadano. Ya le dijeron claramente, no, nosotros no, ahorita no. Sí, de hecho, la negociación hasta se ha trascendido que era con Samuel García: tú vete de candidato, le bajas votos a la oposición y yo te garantizo que regresas a la gubernatura. Porque, sí, pero eso no se lo puede garantizar nadie. No, pero no, y aparte, en otra cosa que sucedió en este proceso también, bueno, ya se sabía, pero todos los pactos que ha roto López Obrador. Dejó mal a Monreal, que le había dicho, claro, ya vas a ser candidato, claro, y ya se vio que no. Había dicho cómo iban a quedar más o menos las posiciones en el Congreso, y tampoco, o sea, se están descomponiendo los acuerdos previos. Bueno, es que hay otro factor en todo esto. El palo de piñata que le entregaron a Sheinbaum, o el bastón de mando, sí, como sea, ¿sí se lo creyó o sí es en serio? Llegó a imponer a su secretario. Pues bueno, a García, eso es muy interesante. El presidente no lo quería por sus antecedentes con de su abuelo, ¿no? Y aparte, ¿de dónde viene? Del abolengo que trae del PRI. O sea que estamos pensando que del lado de Morena las cosas todavía están por escribirse. Yo creo que Marcelo Ebrard puede constituirse en un seguro. ¿Qué pasa? Piensa tú en la mente de López Obrador, que además es un verdadero animal político, todo el tiempo está pensando en estrategia política. En elecciones. En elecciones, que eso es de lo que él sabe. De gobernar no, pero de elecciones sí. Para él debe ser muy cómodo también decir, a ver, yo tengo a dos candidatos, impulso a mi candidata. ¿Qué pasa si esa candidata se desinfla, pues se va con el entusiasma? Tengo otro, ¿no? Tengo un plan B, que a él le gustan los plan B, los plan C. Sí. Lo que no queda claro es el berrinche, que creo que ese sí es genuino, de Adán Augusto. Sí. ¿Dónde se acomoda? Él dice, bueno, ¿y yo dónde leo? Sí, porque esto, aparte ¿no? Los primeros días dijeron que iba a ser presidente de Morena, pero que siempre no, después coordinador de la campaña, pero tampoco. Ni siquiera va al Consejo Nacional. Entonces ya no se presenta. Entonces hay mucha división en Morena. Sí se le descompuso en esa parte el proceso al presidente. Yo creo que es indudable. Yo creo que ahí su hermano del alma y de la infancia, que es Adán Augusto, al no encontrar acomodo, no creo que rompa con el partido, tampoco creo que llegue a tanto, pero significa un punto a atender de parte. Sí, porque hablan de unidad y unidad, o sea, lo repiten ya como parece mantra, ¿no? Que están unidad, pero porque es justamente lo que no hay ahorita. Bueno, pues no solamente no hay, sino que no se ve venir. Ahora, nada más rápido antes, el parte de que se vaya MC Marcelo Ebrard, lo que sí no me cuadra es que tumbaría el plan C del presidente, el tener la mayoría para hacer las reformas constitucionales. Eso sí no cuadra porque... Sí, y solo sí MC vota distinto, pero cuidado, acuérdate, el plan es ir de la mano con Morena. Sí.
MC está con Morena, Dante Bueno, está con una Morena, parte. y eso, claro, y eso es la rebelión de Jalisco, ¿no? Sí, y que es la parte más importante del partido. Que es la parte más importante, diciendo, no, ya estuvo bueno ser comparsas, además esto no es patrimonio de y ahí Dante un poco Delgado. tímido también Colosio, y ahí ha dicho, Yo creo que a veces sí, a veces no. Agustín Basabe, el diputado, también lo dijo muy claro, que es el hijo de Agustín Basabe, sí. lo dijo muy claro, vamos a hacer una candidatura propia. Y ya cuando esté próxima la elección, el candidato de MC o de Frente Amplio que vaya arriba, se queda y van en unidad. Y lo dijo Samuel, el gobernador de Nuevo León, dijo, yo quiero construir una candidatura, sí, pero en base a mis resultados como gobernador, no en base a adelantarme a los tiempos. Vamos, no nos adelantemos a los tiempos, vamos a hacer una pausa y regresamos y vemos el otro lado, el lado B, el lado de las corcholatas y ahora de las taparroscas. Regresamos ahora mismo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Sin Sesgo, periodismo de clase mundial para un mundo que nos pertenece. Estamos aquí de regreso, ahora vamos a revisar con mi amigo Pedro Luna qué pasa del lado de las taparroscas, pues de la oposición. Ahí parece que la cosa transitó más o menos como se pensaba. Llama la atención que en el monumento en el Ángel de la Independencia, cuando a Xochitl se le da ya así su constancia de coordinadora del Frente Amplio, no había, fíjate, se registraron inicialmente 30 candidatos o 30 aspirantes a la candidatura. Al final quedaron 5 muy relevantes, al final quedaron 4, al final 3, y en ese evento solamente estaba Santiago Krill o sea, no estaba ni Enrique de la Madrid, ni estaba Beatriz Paredes, que fueron de los... Que fueron como de los más llamativos, ¿no? Mancera sigue muy alejado. Mancera sigue muy alejado. Aureoles tampoco. Aureoles tampoco. Cabeza de Vaca está prófugo. Si lo localizan, díganle que lo andan buscando. Sí. Ahí tampoco el tema de la unidad está tan claro. No, tampoco. Y además, creo que se ha desinflado un poco en estos días después de que quedó como candidata. Sí sentí yo que bajó un poco la intensidad de lo que estaba llevando Xochitl a cabo. Incluso cuando opina sobre, un poco regresándole la burla a Andrés Manuel, que le dice, Marcelo, aguanta, el pueblo se levanta. Sí. Es lo único que dice, pero después lo está invitando a que se una. Sí, eso es importante. Entonces le hace un gesto. Le hace un gesto y dice que ya está en conversaciones, pero el otro ya dijo que de plano en entrevistas ha dicho que nunca iría con el frente porque sería traicionar sus convicciones. Entonces, en caso de que Marcelo Ebrard tenga convicciones. Sí, porque la verdad es porque ha estado en todos los partidos también. Nunca demostró tener convicciones más que el mismo. Pero sí la siento que aflojó un poco. Entonces, también hay muchas cuestiones ahí. ¿Cómo va a estar su equipo de campaña? ¿Quién lo va a coordinar? Es importante también ver toda esa conformación, porque a final de cuentas, al día de hoy, los datos que tenemos, si hoy fuera la elección, gana Morena, otra vez. Bueno, sí, entonces, tú siempre has sido muy morenista. No. Tú siempre has querido que gane Morena, pero no, las cosas no están así. Pero habría que ver cómo... Si hoy fueran las elecciones, sí, todos los estudios nos dicen que ganaría Claudia Sheinbaum con 3 puntos. Si las elecciones fueran en un año, no. Si los candidatos son 2. Sí. Es que hay que entender, además, que en estrategia electoral, el haber gobernado una ciudad como la Ciudad de México, tiene un desgaste brutal. Sí, claro. No es lo mismo que un día te salgan en un debate con que se le cayó la línea 12 del metro, a que le digan, oiga, usted en el Senado no presentó una iniciativa. Sí, o en la alcaldía. O en la alcaldía, que es muy, muy atrás, ¿no? O sea, es distinto, pero ciertamente el tema que se nos vendió de parte del Frente no es tal, o sea, tampoco hay esa unidad. No, Alito creo que sigue siendo un tema... Es un lastre, yo creo. Complicado. Y además, sí, en el proceso, no está mal, hicieron un ensayo, lo hicieron muy... Yo creo que la forma de elegir candidato se hizo de manera a bote pronto, pues no tenían, lo quisieron hacer rápido para reaccionar a Morena. Y entonces no fue un proceso totalmente como querían y como lo vendieron, que era ciudadano con inclusión y demás. Y eso es lo que decepcionó. Entonces,
Porque para organizar eso se necesita una estructura y un trabajo de mucho tiempo y no como lo vendieron en hacerlo en 2 meses, era imposible. Pero Pedro, se les dijo una y otra vez, era muy arriesgado abrirlo a la ciudadanía, Morena se iba a meter con este enorme brazo político que tiene para influir en las elecciones, y así fue. Está demostrado. Sí, y por eso fueron las reuniones previas para la declinación de Beatriz. Beatriz Paredes tuvo que reconocer que 70,000 firmas eran de Morena. Eran de Morena, porque pues, a la hora de cruzarlos con los afiliados a los partidos, el propio INE dijo, caray, estos que votaron por Beatriz están afiliados a Morena, y entonces tuvieron que reconocerlo. Había una clara intención de influir ahí, pero bueno, ¿no? Y tampoco está muy claro incluso quién va a ser el coordinador de campaña de Xóchitl. Sí, se hablaba de Santiago, sí, Santiago lo dijo. Y es importante porque pues, es un proceso electoral muy complejo y tienes que tener un equipo muy especializado, no puede estar improvisado, nada más de compromisos derivado de los compromisos del proceso, porque entonces no va a llegar a buen Ahora, puerto. Hay dos temas ahí en la oposición que me parecen que son importantes para entender cómo podría ir caminando esto. El primero es un tema meramente político. Yo creo que el Frente va a terminar por acomodarse en el momento en que el presidente del PRI no sea Alito. Sí, también. Cuando Alito no esté ahí, las cosas van a transitar de otra manera. Pero si algo nos ha demostrado el presidente actual del PRI, es que tiene más vidas que un gato. Lo han intentado echar sus propios... Y más ahora porque yo creo que con el haber terminado apoyando al Frente, pues ya se echó ahora sí de frente de enemigo a Morena, que es como que decían que tenía coqueteos. Pues medio lo coquetearon. Y que no le sacaban expedientes, ¿no? Y ya luego lo dijeron, vamos a investigar esto. Entonces, ya no tiene, también se jugó todo. Evidentemente, Alejandro Moreno, Alito, el presidente del PRI, lo que va a buscar en este proceso electoral es quedar en una senaduría para quedar blindado, porque trae muchos enemigos, trae a la cuarta T encima. Pero yo creo que en el momento en que se sienten con él y le digan, tu candidatura la vamos a impulsar, ¿estás segura? Pero hazte un lado, puede reintegrar Beatriz Paredes, se puede reintegrar de la Madrid, y eso va a funcionar de otro lado. Ahora, hay otro aspecto que me gustaría conocer tu opinión, Pedro, porque me llama la atención, en la política la forma es fondo y las palabras son intenciones. Y esas intenciones también nos dicen muchas cosas. He encontrado del lado de Xóchitl y del lado de Claudia Sheinbaum, hasta el momento, una intención de respetarse en lo personal. Ni Xóchitl se ha ido contra Claudia. No, y de hecho Xóchitl ha dicho que tiene una buena relación con ella. Recordemos que fueron alcaldesas al mismo tiempo, una de Tlalpan, la otra de Miguel Hidalgo, y que incluso se apoyaron en algunos temas de presupuesto y demás. Entonces, y Claudia también ha tenido ciertas diferencias discursivas. Sí, a diferencia de los otros que sí son muy virulentos. Se van con todo y le dicen ella no. Ella no. Me parece que eso es una buena señal. Sí, ella habla de los demás, no habla de la candidata. Sí, y yo creo que en la medida en que tengamos un proceso electoral, unas campañas políticas en las que hablemos de proyectos, de acciones, de ideas y no de personas, podemos avanzar. Y además creo que bajará un poco la tensión de este ambiente que está muy enrarecido, y que puede provocar violencia, como ya también lo hemos platicado. Entonces, eso sería bueno. Pero también creo que es importante ver si va a resistir los ataques Xóchitl, porque van a seguir. O sea, a ver qué más le sacan. Yo le veo madera para aguantar, ¿eh? Y no solo a ella, sino a quienes estén en su equipo, porque es lo que te digo, eso es importante, bien, cómo se conforma. Luego también ellos qué van a hacer y qué van a sacar porque también un escándalo puede cambiar y definir la elección, entonces va a ser importante. ¿Y qué tanto va a seguir creciendo? Como te digo, yo siento que en estos últimos días ha quedado un poco estacionada, pero hay tiempo, falta. Hay tiempo. Pero hay tiempo y no porque parece que son 8 meses. Ahora, y es mucho, pero... También va a quedar estacionada Claudia. Lo que pasa es que así como... bueno, ellos ya hemos dicho que están hasta un cierto punto, están en su techo. Ya están en su Ellos tienen que administrar su caída. Claro, tienen que administrar su caída. Ahora también es cierto que
cuando se fue el destape o la llegada de Xochitl, tuvo sus momentos, su reunión en el Ángel, sus reuniones en Y ahora el fueron los de Claudia. Ahora son los de Claudia. Ya anunció que hará una gira por todo el país. Sí, a o partir varias, del ¿no? 17 de septiembre. Veremos, Xochitl tendrá la tribuna del Senado, que no es poca cosa. No. Se están redefiniendo las cosas. Lo que sí es que también ya se nos acabó el tiempo, querido Pedro. Pero sí, bueno, pues ahí seguiremos badajeando. Sí, ahí va a haber mucho de ahora en adelante, todo el tiempo. Muy bien. Pues yo soy Carlos del Valle. Yo soy Pedro Luna. Nos dio mucho gusto tenerlo. Nos vemos en la próxima. Adiós. Hasta aquí Badajeando la Noticia, donde Pedro Luna y Carlos del Valle del Río hacen de la política su patio de juegos. Un podcast presentado por Sin Sesgo.